Ustedes ya vieron en teoría todos los conceptos vinculados con lo que es las listas o la gestión de las listas, las pilas y las colas, qué tipo de datos son y cómo es la implementación con arreglos. En esta parte nosotros lo que vamos a enfocarnos en la parte de la práctica, ¿sí? Cómo trabajamos con eso en práctica. Cualquier cosa, si alguno tiene una duda, si voy muy rápido, me avisan, me detienen y retrocedemos, ¿sí? Ustedes en teoría vieron que hay estructuras de datos que son estáticas, hay estructuras de datos que son dinámicas, hay estructuras que son lineales y hay estructuras que no son lineales. Las estructuras de datos dinámicas son las estructuras que permiten tener una colección de elementos, que normalmente son registros de esos elementos, y que tienen la particularidad de que esa estructura crece a medida que se ejecuta un programa, ¿sí? Entonces, dinámicamente se va armando la estructura y yo puedo ir incorporando o quitando elementos. Esa estructura se contrae o se amplía en función de lo que el programa necesita. Esas estructuras se pueden dividir en dos grandes grupos, las lineales y las no lineales. En las lineales están las que vamos a empezar a ver ahora, que son listas, pilas y colas, y en las no lineales están los árboles y los grafos, que los vamos a ver más adelante. Independientemente de que son estructuras de tipo dinámica, particularmente en esta parte nosotros vamos a hacer un tratamiento estático de la estructura, porque vamos a trabajarlas, o sea, implementando mediante la utilización de arreglos. Y con la utilización de arreglos, la estructura se transforma en estática porque voy a tener que controlar el tamaño de la estructura inicialmente. Si bien después internamente puedo manejarlo dinámicamente porque voy a poder quitar o agregar elementos en función de lo que necesite. Entonces, una estructura de datos dinámica tiene la particularidad de que está formada por nodos y cada uno de los componentes para nosotros es un nodo. Esos nodos pueden tener un solo campo o pueden tener un conjunto de campos. No necesariamente ese conjunto de campos tienen que ser todos iguales. Yo puedo tener un nodo donde internamente guardo una estructura que contenga los datos de una persona. Y esa persona yo guardo el nombre, el apellido, el DNI, la dirección y el teléfono, por ejemplo. La estructura completa va a ser el tipo de mi nodo. Y yo dentro de cada uno de los nodos voy a tener todos los datos correspondientes a una persona. Así como también puedo tener una lista que sea simplemente de enteros. Y en cada uno de los campos yo guardo un valor entero. La estructura se puede modificar mediante el programa, ¿sí? Yo puedo modificar el tamaño añadiendo o eliminando nodos mientras se dé la ejecución del programa. Cuando nosotros lo trabajamos con un arreglo, en ese caso particular vamos a tener un límite que va a estar dado por la dimensión del arreglo. Si más adelante, cuando veamos el tratamiento con punteros, van a ver que ese límite desaparece. El límite de una lista en el momento de trabajarla con punteros va a estar dada por la capacidad de la memoria que tengamos para trabajar. En cambio, cuando hablamos específicamente de arreglos, el límite lo establecemos inicialmente cuando nosotros determinamos la dimensión de nuestro arreglo. Una lista, por ejemplo, acá hay un ejemplo claro. Supongamos que tenemos una lista, ¿sí? Y esa lista está formada por nodos. En nuestro caso tenemos un arreglo que tiene 25 campos. En esas 25 posiciones nosotros vamos a guardar un elemento. En la lista tenemos que guardar los elementos que corresponden a los personajes que aparecen en una película. En este caso, la película Adventure, Adventure Endgame. En esa película en particular aparecen personajes y nosotros necesitamos registrar quiénes son esos personajes en la lista, ¿sí? Como es una lista, nosotros podemos tranquilamente ir insertando elementos, ¿sí? Vamos y se inserta el Capitán América, War Machine, Hulk, la Viuda Negra, Thor, y así vamos insertando uno por uno, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos, si necesitamos insertar más elementos, insertamos más elementos. ¿Por qué? Porque tenemos espacio en nuestra lista, seguimos insertando elementos. Si en algún momento nosotros queremos eliminar un elemento, simplemente lo quitamos de la lista. Queremos seguir insertando, seguimos insertando elementos. Por cada uno de los personajes que van apareciendo, nosotros vamos incorporando un elemento en la lista. Si alguno desaparece, lo borramos. O sea, lo quitamos de nuestra lista. No importa en qué posición esté. Cuando trabajamos con listas, la lista no permite que nosotros incorporemos elementos en cualquier lugar de la lista o quitemos elementos en cualquier lugar de la lista, ¿sí? Y la lista se va a mantener.
Si manejamos un arreglo, nos va a quedar ese espacio vacío que vamos a poder utilizarlo con otro elemento más. Y así sucesivamente nosotros vamos incorporando elementos hasta que en algún momento nuestra lista esté completa. Cuando trabajamos con arreglo, eso es lo que puede suceder. Puede ser que todas las posiciones de mi lista están completas y yo ya no puedo cargar elementos. Si trabajáramos con puntero, ese problema no lo tendríamos a menos que nos quedemos sin memoria, ¿sí? Pero en cada una de las posiciones de mi lista, yo puedo ir incorporando un elemento en particular. Y ese elemento puede ser un solo campo, ¿sí? Por ejemplo, un entero o un doble, o puede ser, como en este caso, una estructura completa que me representa un personaje, que puede ser que de ese personaje esté guardando la imagen, por ejemplo, el nombre del actor, el nombre del personaje, las características que tiene, etcétera, etcétera, digamos, ¿sí? Todos los campos me van a formar un nodo, y ese nodo va a ser parte de mi lista. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende, pero, ¿Sí? perdón, me entra la duda. Sí, decime. Si vamos a tratar a las listas como arreglos, digamos, Sí. ¿de qué manera conseguiríamos que dentro de un espacio del arreglo pudiéramos incorporar más de un elemento, digamos, más de un campo? Porque vos lo que guardás son nodos. O sea, vos tenés un nodo. Vos podés tener un arreglo donde el tipo de dato del arreglo sea una estructura. Ah, ok, eso Y no en sabía. esa estructura vos tengas definidos los campos. Entonces ahí adentro sí no te va a importar si tenés. Por eso les daba el ejemplo de, tengo una lista de personas. Y la persona yo almaceno dentro de mi estructura persona el nombre, el apellido, el DNI, la dirección y el teléfono. Y como tengo una estructura persona, yo puedo decir que mi arreglo, que va a ser la lista, va a ser de tipo personas. Entonces, en cada posición yo guardo una estructura completa, un registro completo. Una lista es un conjunto ordenado de elementos de un tipo, ¿sí? La particularidad que tiene la lista es que nosotros podemos insertar un elemento al principio, al final, o en el medio, o en la posición que querramos, digamos, ¿sí? Esa lista nosotros podemos manejarla como un arreglo. Y lo que ustedes vinieron haciendo hasta este momento cuando trabajaron con arreglo, era trabajarlo al arreglo como si fuera una lista en definitiva, ¿sí? Ustedes estaban trabajando con arreglos donde tenían arreglos, por ejemplo, de enteros. Ese arreglo de enteros era una lista de enteros donde ustedes incorporaban elementos en distintos lugares, cambiaban los elementos de lugar, podían buscar un elemento dentro del arreglo, ¿sí? Todo ese tipo de acciones nosotros lo podemos hacer porque lo estamos manejando como si fuera una lista y esa lista es lineal. Entonces, tranquilamente podemos recorrer la lista viendo todos los elementos que están en ella porque están uno al lado del otro. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con arreglos, lo que hace es, se define la estructura del arreglo y nosotros referenciamos a la primera posición del arreglo. Nuestro variable arreglo sería, va a ser una referencia a la primera posición, pero automáticamente cuando lo definimos, la máquina reserva el espacio de memoria suficiente para almacenar todos los campos que podrían estar en el arreglo en forma consecutiva en la memoria. Entonces, si mi arreglo va a tener 50, o sea, mi arreglo es un arreglo de enteros que va a tener como máximo 50 posiciones, la máquina ya reserva esos 50 espacios de memoria consecutivos en los cuales pueda guardar el arreglo, donde van a estar todos los campos. Por más que esté vacío, lo mismo lo va a reservar, ¿sí? Por eso es un tratamiento estático en ese sentido. Nosotros con una lista podemos hacer distintas operaciones. Podemos recorrerla, podemos insertar elementos, podemos eliminar elementos, podemos buscar elementos. Todo lo que nosotros querramos hacer, podemos hacer tranquilamente con la lista, ¿sí? Si nosotros tenemos restricciones sobre esa lista, todas las restricciones que nosotros planteemos sobre la lista, las vamos a transformar en una estructura diferente, ¿sí? Si nosotros restringimos nuestra lista para que los elementos puedan insertarse por una sola posición y puedan eliminarse por esa misma posición, entonces estamos hablando de una pila, ¿sí? Una pila, una estructura básica de pilas, digamos. Esa estructura de pila, denme un segundo que tengo que admitir a los que siguen llegando a la clase. Nuestra estructura de pila va a ser una estructura que
tiene todas las características de la lista, ¿sí? Porque en el fondo es una lista, con la diferencia de que vamos a hacer una restricción en cuanto a por dónde insertamos los elementos y por dónde quitamos los elementos. Nosotros en una pila tradicional, ustedes, si piensan en una pila, por ejemplo, de cajas, ¿sí? Si yo tengo una pila de cajas, apilo la primera caja, la segunda la coloco encima, la tercera la coloco encima de eso. Si yo quiero sacar y quito la primera, se me van a caer las cajas, entonces no puedo hacerlo. Tengo que sacar la última y así ir sacando hasta llegar a la posición que yo realmente quiero. Esa es la restricción de la pila. En el caso de las pilas, solamente podemos insertar o eliminar elementos por el mismo extremo, ¿sí? El último elemento que ingresa es el primer elemento que sale. Por eso es una estructura de tipo LIFO. Esto ustedes lo vieron en el video, ¿verdad? ¿Lo trabajaron en teoría esto? Sí, profe, vimos. Sí. Sí. O sea, vimos todo esto, vimos pilas, colas, todo. Ah, está perfecto. Dice, en el caso de cada elemento de la lista tiene campos. Ah, el caso anterior, sí. Cada elemento de la lista va a tener subcampos, es lo que hablábamos de que va a tener un registro. Sí. Bueno, entonces, seguimos con nuestra pila, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con la pila en el código, que es lo que vemos particularmente en la práctica, ¿sí? Cuando trabajamos con la pila, inicialmente vamos a manejarla con arreglos. Consideramos que ustedes ya saben manejar una lista con arreglos, porque todo el trabajo que han hecho con arreglos, manejando arreglos de enteros, de dobles o de cadenas, en definitiva es manejo de listas. Entonces vamos a ver las partes más restrictivas, en este caso nos vamos a centrar en pilas, ¿sí? Cuando nosotros definimos una pila, tenemos que conocer todo el tiempo dos elementos. Por un lado, tenemos que conocer a nuestro arreglo en donde vamos a guardar los elementos, quién va a ser propiamente la pila, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que conocer el tope o la cima, que va a ser el punto que me va a indicar en dónde está el último elemento que inserté, que va a ser el elemento que yo quite si es que quiero quitar o que tenga que tener en cuenta para incorporar uno más si deseo agregar un siguiente, ¿sí? Entonces, nosotros cuando definimos vamos a definir, esta es una forma de definir, no quiere decir que es la única, ¿sí? Esta es la que nosotros le proponemos a ustedes. Definimos una estructura de tipo arreglo, ¿sí? El T-array enteros, que va a ser un arreglo de enteros en este caso. Nosotros aquí vamos a manejar una pila de enteros. Esta pila de enteros va a tener una dimensión máxima de arreglo que va a estar dado por max, que en este caso está 5. Ese arreglo de enteros lo vamos a utilizar y va a ser un campo dentro de una estructura que va a ser de tipo pila. La estructura va a estar compuesta por un campo que es lista enteros, que va a ser de tipo T-array enteros, ese es mi arreglo, digamos, y otro campo que va a ser tope, que va a ser de tipo int. Ese tope me va a determinar las posiciones que yo necesito conocer para agregar un nuevo elemento o para quitar un elemento, ¿sí? Y por último vamos a tener definida una variable que va a ser nuestra variable pila, que va a ser de tipo pila. O sea, pila es una variable que tiene dos campos. Un campo es el tope, que es un entero, y el otro campo es el arreglo propiamente dicho, de enteros en este caso, ¿sí? ¿Se entiende eso? Asumo que sí. Sí, profe. Sí. Bueno. El tope, cuando nosotros lo inicialicemos en la función específica de inicialización, tenemos que recordar que lo vamos a colocar en -1. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que nuestro arreglo empieza en 0. Entonces, nosotros, el tope nos va a indicar en qué posición está el elemento que insertamos en última instancia, ¿sí? Si yo tengo un solo elemento, tope va a ser igual a 0, porque el único elemento que voy a tener va a estar en la posición 0. Pero si mi pila está vacía, tope no puede valer 0, tiene que valer un valor que no me represente ningún índice del arreglo. Por eso lo colocamos en -1. ¿Estamos? Para que si yo quiero saber si no hay ninguno, viendo el valor de tope, pueda entender que no hay ningún elemento. Entonces, si yo tengo un arreglo y en el arreglo voy incorporando elementos con este concepto, el primer elemento incorporé A, ¿sí? Tope valía 1.
El segundo elemento incorporé a B, tope vale 2. El tercer elemento incorporé a C, bueno, acá sería 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así fui insertando elementos. Cuando inserté los elementos correspondientes, tope está apuntando a la cuarta posición del arreglo. Y el máximo está apuntando a la posición N del arreglo. ¿Cuánto vale tope? ¿Qué valor tiene tope? 3. 3, exactamente. Recuerden que el índice arranca en 0. Entonces, tope, cuando apunta a la posición cuarta, a la cuarta posición del arreglo, está valiendo 3. ¿Sí? N va a ser mi dimensión. En este caso en particular, si tomáramos el ejemplo de la codificación, N valdría 5. O sea que mi arreglo tiene 5 posiciones, iniciando en el 0, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Hay distintas operaciones que podemos hacer. Nosotros las que más restringimos en este caso son la de inserción y la de eliminación, porque son las que le van a dar la característica a la pila, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, una pila donde queremos insertar. Nuestra función de inserción lo que va a hacer es ir agregando un elemento encima del otro. Lo primero que vamos a hacer en la función, ahora vamos a ver el pseudo para entender cómo funciona nomás y después vamos a ver el código. Si mi tope es menor que el máximo, significa que yo estoy pudiendo insertar elementos, ¿sí? Hay espacio libre, que puede ser 1, 2, 5, no importa cuánto, pero sé que por lo menos un espacio libre hay. Entonces, si mi tope es menor que el máximo, nosotros vamos a incorporar. Como el tope es una variable que inicialmente la colocamos en -1, la primera acción que hacemos, siendo verdadero tope menor que máximo, es incrementar el tope en 1. Y en la pila, en esa posición tope que ya se encuentra incrementado, incorporamos el dato que queremos agregar a nuestra pila, ¿sí? En el caso de que el tope no sea menor que el máximo, la pila va a estar llena, digamos, entonces va a ser un desbordamiento. Ahí mostraremos una leyenda, escribiremos algo por pantalla, haremos alguna acción para indicar que no se pudo insertar ese elemento, ¿sí? Entonces, en el caso de la gestión de la pila, cuando queremos hacer una inserción, un push, para una pila de elementos, ¿sí? En arreglo, hablando particularmente de arreglo, nosotros lo que vamos a tener que hacer es, primero, mirar que haya espacio. Si hay espacio, como en este caso, que teníamos espacio, por ejemplo, si hay espacio, primero incrementamos el tope, nuestra variable que nos va a manejar en qué posición se encuentra el último elemento. Después que incrementamos el tope, usamos ese tope para posicionarnos en el lugar que queremos insertar en la pila. Y ahí agregamos el dato que queremos, ¿sí? No tiene mayor dificultad, yo creo que es bastante sencillo, no creo que tengan mucho problema. Si nosotros vamos a quitar elementos de la pila, ¿sí? Si nuestra intención es quitarlo, primero tenemos que verificar si tenemos algún elemento. En el caso de que queríamos hacer la inserción, lo que hacíamos era directamente mirar si había algún elemento. En el caso de que queremos quitar, vamos a mirar que podamos quitar un elemento, ¿sí? La idea de que quitamos un elemento tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros tenemos las opciones de borrar el elemento, ¿sí? Directamente del arreglo, o tenemos la opción de simplemente marcar el arreglo. O podemos correr el tope. Cuando corremos el tope, entonces directamente no vamos a poder recuperar ese valor de nuevo. Entonces, lo que hacemos es, miramos si tope es mayor que 0. O sea, verificamos que nuestra pila no esté vacía. Con que haya un elemento, ya lo puedo quitar. Si tope es mayor que 0, yo quito el elemento. Esta es una forma genérica, digamos. O sea, sacaríamos el elemento de la pila. Y luego decrementamos el valor de nuestro tope. Nuestro tope va a valer lo que vale tope -1. Si nosotros estamos quitando el último elemento, tope va a quedar en -1 y cuando volvamos a preguntarle nos va a decir que está vacía, digamos, ¿sí? Si el tope no es mayor que 0, entonces estamos queriendo quitar un elemento de un arreglo, o sea, de una pila que no tiene ninguno. Y simplemente vamos a escribir por pantalla o vamos a indicar de alguna manera que hay un subdesbordamiento, que no tenemos más elementos para quitar. ¿Se entiende?
¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe. Decime. Pila y entre paréntesis tope, que perdí el ritmo unos segundos por eso. Es un arreglo. Ah, es el arreglo entonces. Eso sería el arreglo, o sea, vos acá estás quitando el elemento que está en la posición tope. Suponete que vos tenés 4 elementos en tu arreglo es de 5 posiciones, ¿sí? Tenés dimensión 5. Vos tenés 4 elementos y querés eliminar el último, entonces vas a eliminar el que está en la posición 4. Sería posición 3, índice 3. Tope va a valer 3. Vos venís y le preguntás, ¿el tope es mayor que 0? Sí, te dice, vale 3. Como vale 3, él va a ingresar, va a pararse en la posición 3 y va a guardar ese dato. Vos podrías borrar el dato de alguna manera. Esto es más simbólico para decir yo saco el dato de la pila, ¿sí? Vos sacás el dato de la pila, el que está en la posición tope, y después decrementás el tope. Entonces, cuando vos decrementes el tope ya te va a estar direccionando un valor menor. A menos que vos cambies el tope, no tendrías forma de acceder nuevamente al elemento que está en esa posición. Lo perdiste, digamos. ¿Sí? Sí. Eso es lo que se hace. Sí. Gracias. Bueno. O sea que... Bueno, sí, decime. La idea de guardar lo que había en la ubicación tope en ese momento en una variable dato es simplemente por si necesitamos utilizar ese dato a posteriori. Claro. Vos podés decir, por ejemplo, vos querés quitar el último elemento, pero no sabés cuál es y querés que a medida que lo quita te muestre qué es. Entonces vos le podés pedir que él lo saque, te muestre el elemento y después que te diga que lo quitó. Bien. Entonces vos lo sacaste de la pila, ¿sí? Que es el que está, antes de que vos hagas el descuento en tope, es el que está en la posición tope. Si vos ya se lo pedís después, ya esa posición la perdiste. No tenés forma de volver para atrás. Bueno, si tenemos una pila de enteros, por ejemplo, nosotros vamos a tener una X cantidad de funciones que podemos hacer con la pila. Nosotros vamos a poder crear una pila vacía, vamos a poder saber si nuestra pila está vacía. Para eso le vamos a pasar la pila para que él nos diga si esa pila en particular está vacía o no. Vamos a poder saber si la pila está llena, si queremos apilar un elemento, si queremos desapilar un elemento. Vamos a poder conocer cuál es el elemento que está en la cima, o vamos a poder visualizar todos los elementos de la pila. Esas funciones que aparecen en la lista, para nosotros son funciones básicas, ¿sí? Nosotros las conocemos como funciones básicas y siempre van a estar. Cada vez que yo necesite trabajar con la pila, voy a usar a esas funciones. ¿Estamos? Fíjense que algunas reciben parámetros y hay un par que me devuelven un parámetro. Crear la pila simplemente va a crear, pero pila vacía va a recibir como parámetro la pila y me va a devolver un valor booleano que me va a determinar si esa pila está vacía o no. Lo mismo con pila llena. Él va a recibir a una estructura de tipo pila y me va a devolver un valor booleano indicándome si esa pila está llena o no. En el caso de apilar, él recibe el dato que quiere apilar. En nuestro ejemplo es un entero. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Vamos a pasar directo al código. Este material después va a estar publicado en el aula, ¿sí? Al final del material, este mismo material es el que vamos a ver la clase que viene, pero ya salió muy rápido. Ahí hicieron una pregunta. Ahí está. Al final del material van a tener la bibliografía recomendada para el tema, aparte de que toda la bibliografía del tema ustedes la tienen también en la parte de la teoría, ¿sí? ¿Profe? Sí. Ahí hicieron una pregunta por el chat. Dame un segundo que miro, dejo de compartir. No, dejo de compartir. A ver. ¿Por qué cima recibe? Porque vos le decís qué elemento, o sea, vos le pedís que te diga cuál es el elemento que se encuentra en la cima o en el tope de esa pila en particular que vos le pasás como parámetro. Null es un estado. Para borrar dato, para borrar un dato debería ser null. No necesariamente vas a poder ponerlo null porque depende del tipo de dato que vos tenés. Hay datos que te van a aceptar que vos pongas un null, hay datos que no te van a aceptar que vos pongas un null. Por ejemplo, un entero, a lo sumo vos le pondrás un 0. Null, dependiendo del lenguaje, no es un estado.
Null, dependiendo del lenguaje, representa ausencia o nulo. Un dato nulo es un tipo muy particular, digamos. Entonces nosotros vamos a trabajar con nuestra estructura, que nuestra estructura es de tipo pila, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a incluir las librerías. Esto ustedes ya lo saben hacer. Include lstdio.h por un lado, podemos tener, y vamos a necesitar también incluir la librería que nos permita manejar el boolean, porque dijimos que algunos tenían tipo de devolución boolean, es lstdbool.h. Decíamos que teníamos una estructura, para esa estructura teníamos definido un max, que era la constante, supongamos una constante max 5, ¿sí? Y teníamos una estructura que era un tipo definido, que era un arreglo de enteros. ¿Sí? El tipo de dato del arreglo era entero y lo llamábamos array enteros. Array enteros, entonces va a ser nuestro arreglo, y como es un arreglo, le tenemos que decir de qué dimensión va a ser. Va a ser de dimensión max, que es nuestra constante. ¿Sí? Y luego vamos a definir nuestra estructura en sí. La estructura, que es de tipo struct. La estructura struct. Recuerden que va a las llaves donde me indica cuáles son los campos que tiene internamente, y aquí, antes del punto y coma, le voy a poner el nombre. Nuestra estructura va a ser una estructura que se va a llamar tipo pila. Esa estructura dijimos que teníamos dos campos. Un campo era del tipo de dato que teníamos definido como arreglo. Nuestro arreglo, y la vamos a llamar lista de enteros. ¿Sí? Tenemos una lista. La restricción a esa lista para que nosotros podamos manejarla como pila, la vamos a hacer con las funciones. Sigue siendo una lista, pero al restringir las funciones para insertar o para eliminar datos, la vamos a manejar específicamente como una pila. Y también vamos a tener a nuestro tope. ¿Sí? ¿Para qué sirve def? El typedef es el que nos permite definir la estructura. Ahí te contestó Fernando. Bueno. Vamos a tener también una variable que va a ser nuestra pila. ¿Sí? Hasta acá tenemos nuestra estructura definida. Vamos a hacer el main para que quede ahí. Dijimos que teníamos una lista de funciones. Esas sí las podemos copiar. Después las implementamos nomás, ¿sí? Acá está. Tenemos una lista de funciones, ¿sí? Nuestra función, crear pila vacía. Nuestra función, pila vacía, saber si está vacía, saber si está llena. Incorporar un elemento. Quitar un elemento, conocer quién está en la cima y visualizar los elementos. Vamos a arrancar por crear pila vacía. Crear pila vacía, entonces. Que voy a hacer así, entonces levanto la imagen. ¿Se ve bien? ¿La letra está suficientemente clara? Definir es lo mismo que declarar. Sí, se ve bien. Sí, definir es lo mismo que declarar. O sea, vos estás declarando algo, estás definiendo algo, digamos, para que se use. Bueno, crear pila, lo que nosotros vamos a hacer en nuestra función que crea la pila, ¿sí? El arreglo ya lo tenemos, lo creamos aquí. Aquí lo definimos, dijimos que teníamos este tipo de dato, ¿sí? Que era de tipo arreglo. Aquí armamos nuestra estructura y le dijimos que vamos a tener una estructura que va a ser de tipo tpila. Y cuando hicimos esta forma de declaración, cuando nosotros declaramos que vamos a tener una variable que va a ser de tipo tpila, ya se reservó el espacio de memoria, ¿sí? O sea que está creado nuestra estructura en sí. Lo que necesitamos es darle el formato inicial. Nosotros vamos a administrar el manejo de la pila usando una variable específica, que es tope. Tope es quien nos va a indicar a nosotros si la pila tiene elementos, si no tiene elementos, si puedo incorporar elementos o ya está llena, digamos, todo lo vamos a manejar con tope. Entonces, la creación de la pila va a ser a partir de tope. Vamos a decirle a nuestra variable pila, ¿sí? Que el tope vale -1, o sea, le damos el valor inicial. La creación de nuestra pila
es a partir de darle el valor inicial al tope. ¿Estamos? La segunda función es saber si nuestra pila está vacía. Profe, una pregunta, Sí, disculpe que le sí. interrumpa. No, decime. ¿Estos tipos de datos son volátiles por las dudas? Volátiles, ¿a qué te referís con volátiles? O sea, ¿se borran después de cerrado el programa o...? Todos, sí, porque vos no estás guardando en una memoria externa. Ah, bueno, O sea, está bien. nosotros no estamos guardando ni en un archivo, ni en una base. Son datos Sí, que cuando empieza la ejecución del programa se reserva la memoria, se mantiene durante la ejecución la referencia a esa memoria. Cuando finaliza el programa, no es que el dato se borró de la memoria, sino que vos perdiste la referencia a la memoria en donde se encuentra el dato. Si bien el dato se mantiene guardado hasta que se vuelva a grabar algo encima de él, vos ya no vas a poder accederlo. sí, está bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a pila vacía. ¿Sí? Pila vacía lo que nos va a decir es si la pila está vacía o no. ¿Sí? Si va a tener espacio, digamos. Entonces nosotros lo que le vamos a hacer aquí es consultar. Vamos a preguntar por esta variable. Vamos a preguntar por tope. Entonces nosotros preguntamos si nuestra pila, ¿sí? No cualquier pila, sino la variable con la que estamos trabajando. Ah, acá maneja parámetro. No vi el parámetro. Vamos a poner un nombre al parámetro de pila, ¿sí? Ahora sí. Entonces, yo quiero saber si está vacía, si esta pila está vacía, la que ingresa como parámetro. Entonces le pregunto, si mi parámetro pila, ¿sí? En el campo específico tope, ¿sí? Si el tope que él tiene es igual, por ejemplo, a -1, acá puse, no sé por qué puse paréntesis, es igual a -1, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es que esa pila está vacía. ¿No se ve el código? O sea que al poner ppila.tope estamos preguntando por el campo particular. Profe, si puedo acercar un Un poquito poquito más. más, a ver, Sí, para que sea un poquito mejor. ahí. Sí, ahí se ve mejor, profe. ¿Ahí se ve mejor? A ver si... Ahí lo puedo agrandar un toque más. ¿Ahí estamos? Bueno, entonces, Sí. yo tengo pila vacía, que pila vacía va a recibir un parámetro, que va a ser una pila. No va a ser cualquier pila, va a ser una pila que es de tipo tpila, o sea que va a tener este formato que está acá, ¿sí? Va a tener adentro una lista de enteros y va a tener un tope que me va a indicar en qué posición se encuentra el último elemento que yo incorporé. Si ese tope está en -1, significa que mi pila está vacía. Si ese tope vale lo mismo que vale mi máximo -1, significa que la pila está llena, ¿sí? Entonces, él recibe la pila y yo pregunto, ¿esa pila, no cualquier campo de esa pila, el tope en particular, vale -1? Si él vale -1, entonces yo voy a retornar un true. Le voy a decir, sí, está vacía. La función pila vacía devuelve o tiene como tipo de retorno un bool, ¿sí? Un booleano. Esto yo puedo hacer porque incorporé la librería aquí. ¿Estamos? Entonces, si la función pila vacía me devuelve un booleano, yo necesito retornar. Todo el tiempo voy a retornar. ¿Voy a retornar un verdadero o voy a retornar un falso? Entonces aquí él pregunta, si el parámetro que recibió en el campo tope es igual a -1, retorna true. Y si no, él retorna un falso. ¿Sí? Lo único que hace la función es decirme, ¿está vacía o no está vacía? La siguiente función hace lo contrario, me dice si está llena. ¿Sí? La función si está llena va a hacer lo mismo, va a volver a preguntar y va a preguntar otra vez por el parámetro ppila, que ingresó como parámetro, le va a decir si ppila en el campo tope, ¿sí? Es igual a ¿qué?
voy a controlar para saber si está llena. Se los dije hace un ratito. Si es igual al máximo sí. menos 1. Si es igual al máximo menos 1. ¿Sí? Si yo pongo si es igual a 5, en particular, al máximo, recuerden que el tope está vinculado con el índice del arreglo. El índice del arreglo me dice que si yo tengo un arreglo de 5 posiciones, mi índice va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Como máximo, él va a tener índice 4, o sea, mi pila va a estar llena cuando el tope valga 4. Si yo pregunto si tope es igual a 5, nunca va a estar llena. Cuando yo quiero incorporar ese elemento número 5, digamos, en realidad me estoy refiriendo a la posición número 6 y está habiendo un desbordamiento. Entonces, esto establece la dimensión del arreglo, la cantidad máxima de elementos que él puede tener, ¿sí? La cantidad máxima de espacios que va a ocupar. Ahora, cuando nosotros trabajamos con el índice, recuerden que en C el índice arranca en 0. Entonces siempre va a ser max menos 1. Cada vez que yo recorro un arreglo, me voy hasta el máximo menos 1, siempre. Entonces él pregunta si la pila en el tope es igual a máximo menos 1, significa que está llena. Entonces tengo que retornar un true. ¿Sí? Y si no, significa que no está llena, no que está vacía, sino que no está llena. Y él retorna un false. ¿Ah? ¿Se entendieron estas tres? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. seguimos. El siguiente es apilar. ¿Sí? Apilar es la función que nos va a permitir a nosotros restringir esa lista que se comporte como si fuera una pila. Cuando vamos a apilar aquí, le decimos que vamos a apilar el elemento, por ejemplo, P elemento, que sería el elemento que nosotros queremos agregar a nuestro arreglo, a nuestra pila, y tiene que ser del mismo tipo. Como nuestra pila, en definitiva, es de enteros, nosotros agregamos un entero, ¿sí? Habíamos dicho, si se acuerdan, que la pila, cuando iba a hacer la inserción, lo primero que tenía que mirar era si tenía espacio para hacerlo. Si la pila tenía espacio, podía insertar. Si la pila no tenía espacio, tenía que avisarme que no tenía. Entonces, lo que nosotros vamos a preguntar aquí es si la pila no está llena. Si yo quiero preguntar por pila, saber si la pila no está llena, ¿a quién le pregunto? Tope. Al bull pila llena, profe, puede ser. Al bull pila llena. O sea, si yo ya tengo una función que me resuelve ese problema, que es pila llena, uso la función. Le digo, si la pila está llena, ¿sí? Y le paso, en este caso, pila llena está esperando una pila, le paso mi variable, ¿sí? Que yo quiero averiguar, que es la variable pila que tengo acá, ¿sí? Que es global. Puedo hacer eso porque la pila es global. Entonces, si ella no está llena, ¿sí? Si esto es distinto de true, ¿ah? Que quedó ahí está. Quedó el insertar. Ahora sí. Si la pila no está llena, podríamos preguntarle si esto distinto de true es lo mismo que preguntar si es igual a false, ¿no? Recuerden que como la función a mí me devuelve un booleano, aquí, yo puedo evaluar directamente el resultado de la función, que es lo que hago acá, ¿sí? Entonces, si la pila no está llena, yo voy a hacer la inserción. Para hacer la inserción, ¿qué es lo primero que hacíamos? Preguntar si hay lugar. Ahora el tope. Preguntar si hay lugar, pero ya preguntamos. Acabamos de preguntar si hay lugar. Tenemos que aumentar el tope un lugar. Tenemos que incrementar el tope. Sí. Darío dice, si la pila llena es true, la pila está llena, no se puede insertar. Claro, por eso preguntamos si es distinto de true. Profe, le quiero preguntar algo. ¿Sí? En este caso, que estamos trabajando con un array, y ese array es global, ¿hay alguna diferencia entre pasar, o sea, hacer el paso por parámetro o no hacerlo? Porque, ¿Aquí o sea, como es, sí. o aquí? En todo en general, como ya es global, digo.
O sea, ¿hay alguna diferencia Depende, entre las...? Ujú. vos podrías en esta función, a ver, estas dos y estas dos, podrías usar directamente la variable global, ¿sí? Sí, No al tenerla como variable global, podrías usarla directamente global. Lo ideal sería que pila sea una variable local del main y que en todos lados se pase como parámetro. sí, sí. Nosotros, la solución que le estamos planteando es una solución intermedia, Ujú. para que se vayan amigando con los parámetros, porque va a llegar un punto donde ya no los van a poder usar más, no van a poder usar más los globales, digamos. Sí, sí, entiendo. Solo es por eso. Pero no, en este sentido, aquí no cambia. Lo único que te favorece es que estas funciones son independientes. O sea, acá te hace el código cubriendo algunos aspectos que tiene la programación estructurada. La programación estructurada, habrán visto en la teoría, que tiene varias ventajas por el uso de la programación modular. Algunas de las ventajas son que favorece, por ejemplo, el mantenimiento o la escalabilidad de un programa, o favorece también todo lo que tiene que ver con la reusabilidad del código. Si yo tengo una función como esta, ¿sí? Y esta función yo sé que lo único que necesita recibir es una pila donde internamente tenga el tope, no importa, ni siquiera me importa de qué tipo son los datos que están guardados en la pila. Ella a mí me pasa una pila que tiene un tope. Siempre me pasa una pila que tenga un tope y que yo conozca al max, que el max dentro del programa esté definida como una constante, no me importa el valor que tenga max, esta función va a ser válida, digamos. Entonces, este código es más general, lo que implica que vos podés llegar a reutilizarlo más sin necesidad de hacer demasiados cambios. Sí, Por perfecto, eso entiendo. está planteado de esa manera solamente. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos aquí. Ya sabíamos que la pila no está llena, o sea que tiene espacio suficiente para guardar por lo menos un elemento, que es lo que yo estoy queriendo hacer, guardar un elemento. Entonces vamos a guardar. Como dijo su compañero, lo primero que hacemos es incrementar a tope. Nuestro tope se encuentra en la pila, entonces hacemos que pila.tope sea igual a pila.el tope más 1. ¿Sí? Incrementamos a tope. Cuando tope se incrementa, ya podemos insertar el elemento. Entonces hacemos que la pila punto, la lista de elementos que yo necesito, específicamente en la posición tope, ¿sí? En ese lugar nosotros vamos a insertar al elemento que recibimos como parámetro. Si la pila tiene espacio, o sea, no está llena, incremento el valor del tope. Si el tope estaba en 3, le digo, bueno, en la posición 4 voy a insertar, y en la posición 4 del arreglo que está dentro de mi pila, guardo el elemento que recibí como parámetro. ¿Sí? Y podría decirle, por ejemplo, aquí le podría decir que pude insertar el elemento, hacer un printf, que le diga, por ejemplo, elemento insertado, ¿sí? Vamos a hacer que aquí nos muestre el elemento, si quieren. Inserto, esto es un entero. Y el elemento lo tenemos en pila.lista en la posición pila.tope, porque ya está insertado. ¿Sí? Eso sí lo insertó. Ahora, si no puede insertarlo, nosotros lo que tenemos que hacer es informar que no pudimos hacerlo. Podemos decir, por ejemplo, printf, y acá vamos a poner pila llena. ¿Sí? Vamos a hacer un salto de línea por las dudas, no sé qué vamos a hacer después. Está. Entonces, para apilar, recibo el elemento que quiero apilar, ¿sí? Normalmente siempre las funciones que van a insertar un elemento en una lista, en una pila o en una cola, reciben el elemento que quieren insertar. Entonces ella recibe un elemento,
se fija si tiene espacio para insertar, o sea, si la pila todavía no está llena, incrementa el valor de tope, agrega el elemento dentro de la pila y me informa que pudo hacerlo. Si no puede porque la pila está llena, me dice que la pila está llena y por consiguiente no pudo insertar, ¿sí? ¿Se entendió esto? Avanzamos entonces. Desapilar. Desapilar lo único que tiene que hacer es quitar el elemento de la pila, ¿sí? Como ella va a quitar el elemento de la pila, lo primero que va a hacer es preguntar si tiene un elemento para quitar. O sea que ella necesita saber si la pila está vacía, ¿sí? Si la pila no está vacía, ella puede quitar elementos. Pero si la pila está vacía, ella no va a poder quitar elementos. Entonces aquí, en vez de preguntar por pila llena, vamos a preguntar por pila vacía. Si la pila en la que yo estoy queriendo trabajar está vacía, vamos a ponerlo así, al revés. Si esto está vacío, ¿tá? Entonces yo no puedo quitar. Y acá voy a mostrarle, por ejemplo, un printf, pila vacía. ¿Sí? Ahora, si no está vacía, vamos a insertar. Vamos a eliminar. Para eliminar, nosotros teníamos distintas opciones. Como acá estoy trabajando con enteros, vamos a asumir que trabajamos con enteros positivos. Entonces vamos a poner en 0 nuestro elemento. Vamos a hacer que la pila en el elemento lista de enteros, en la posición del tope, ¿sí? Valga un 0, por ejemplo. Quitamos el valor, sacamos el elemento que nosotros queremos borrar. Una vez que sacamos el elemento, lo que tenemos que hacer es trabajar con el tope. Hacemos que nuestra pila, punto, el tope, valga ¿qué cosa? ¿Qué tiene que valer? Si yo saqué un elemento. Pila tope El tope menos 1. Pila en tope va a valer directamente lo que ya vale menos un elemento. ¿Sí? Y aquí podemos mostrar, por ejemplo, vamos a poner una leyenda nomás, se quitó un elemento. Profe, ¿puede explicar por qué puso 0 ahí en pila enteros? Otra vez. Si nosotros tenemos elementos dentro de la pila, vamos a quitar. En este caso, nosotros tenemos una pila de enteros, ¿sí? Si asumimos que ningún valor va, en ningún lugar vamos a colocar 0, o sea, suponiendo que sean enteros positivos, por ejemplo, ¿sí? Una forma de quitar es decirle, yo acá coloco un 0. Por las dudas que me equivoque después al momento de recorrer y me pase del tope. Que me dé cuenta que por más que recorro todo el arreglo, igualmente donde está 0 es porque no hay un valor válido. Solamente por eso. La eliminación en sí en concreto se da acá, al modificar el tope. Pero por las dudas que haya una falla con el tope, colocamos un 0 en la posición. O sea, estamos pisando el valor válido que existía con un valor inválido que sería el 0. Solo por eso. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, se ha entendido, sí. Ahí está. Bueno, entonces, ya sabemos apilar, ya sabemos desapilar, ¿sí? Y creo que nos quedaba cima. Cima lo que tiene que hacer es simplemente retornarme el último elemento de la pila, ¿sí? No de cualquier pila, de la pila que recibe como parámetro. Entonces a este le vamos a llamar de pila, va a ser nuestro parámetro, ¿sí? Una consulta. En desapilar, ¿sí? en la parte de else, sí. Usted puso 2 iguales, no sé si es 1. Es un error. Ahí está. Sí. Sí, se me pasó nomás. Gracias. Bueno, no, por favor, encima, nosotros lo único que queremos hacer es devolver el valor que se encuentra en la posición tope, saber quién es el elemento que está en la cima, o sea, quién es el elemento que si yo quito, voy a quitar, digamos, y quién es el último elemento que agregué. Entonces, para saber, nosotros recibimos aquí una pila, un parámetro pila.
Entonces vamos a devolver, porque me dice que tengo que devolver. Devolvemos lo que está en la pila, no en cualquier pila, en el parámetro pila, perdón, en el parámetro pila, dentro de la lista, ¿sí? Vamos a devolver específicamente el elemento que se encuentra en ppila en el tope. O sea, de esta pila que recibe, ¿cuál es el último? El que está en su tope. Y ese lo devuelvo. Acá, en definitiva, estoy accediendo al último entero que se encuentra guardado dentro de mi arreglo, ¿sí? Y nos quedaba una función todavía, que era visualizar. Donde visualizar también recibe una pila, que es sobre la que va a trabajar, vamos a llamarla de pila, ¿sí? Y visualizar lo único que va a hacer es, esperen que, llamada entrante, dice de la conferencia. Bueno, volvemos acá a visualizar. Visualizar lo que va a hacer es recorrer todo el arreglo, ¿sí? Y una vez que recorra todo el arreglo, va a mostrarnos los elementos que están dentro del arreglo. No sé si Karina González es una alumna, ¿está en la lista? ¿Está presente? No. Está haciendo llamadas entrante al Meet. Y me aparece el cartel, por eso corto, porque estoy viendo el cartel de la llamada entrante cada rato. Bueno, entonces, visualizar lo que queremos es recorrer la pila y mostrar los elementos que están en la pila, ¿sí? Para recorrer, ¿qué tipo de estructura podemos usar para recorrer el arreglo, por ejemplo? Un for. Un for, profe. Un for, ¿sí? Para el for vamos a necesitar una variable auxiliar, por ejemplo la i, que nos va a permitir manejar el recorrido. Vamos a hacer un print al principio para decir que vamos a mostrar los elementos. Vamos a poner un título. Elementos de la pila, ¿sí? O en la pila vamos a ponerla. En la pila. Vamos a hacer un salto para que nos muestre. ¿Sí? ¿Está? Y ahora vamos a hacer nuestro for, ¿sí? El for va a recorrer con i arrancando en 0, porque estamos hablando de un arreglo, ¿sí? Ese i que arranca en 0 se va a manejar, o sea, va a ser quien se encargue de manejar el índice. Nuestro i va a iterar hasta ¿cuánto? ¿Cuándo vamos a dejar de recorrer ahí? El O de máximo. recorrer el arreglo. Cuando sea menor o igual que tope. Que el tope, ¿sí? Porque acá estamos trabajando con el tope. Si recorriéramos hasta el máximo, tomaríamos todos los valores dentro del arreglo, incluidos aquellos que están vacíos. Nosotros sabemos que la pila tiene elementos específicamente hasta tope. Entonces podemos recorrer mientras él sea menor o igual, por ejemplo, que la pila que ingresó como parámetro en la posición tope, ¿sí? Y después simplemente incrementamos ahí en 1. Cuando hicimos eso, vamos a seguir mostrando. Vamos a hacer un print F para que nos muestre las posiciones y vamos a mostrar derecho el entero. Vamos a hacerlo, saltar la línea. Acá. Aquí mostramos a nuestra pila en la lista de elementos, específicamente en la posición. ¿Qué posición? ¿Tope? Y I. Exactamente. N. Ahí está. Cerró. Ahí ya mostramos todos. A ver, vamos a compilar. Esto no está guardado. Vamos a guardarlo. Lo guardamos como, por ejemplo, pila enteros de tipo C. Y ahora vamos a ver, no nos tiró ningún error. Mágicamente parece que no nos tiró ningún error, así que
Ahí tenemos todas nuestras funciones. ¿Quién nos está faltando hacer? El main, ¿sí? Vamos a hacer un main donde simplemente probemos directamente, no vamos a incorporar nada, sino que vamos a probar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si queremos, ya tenemos todas nuestras funciones, tenemos la estructura. Si queremos probar nuestro ejemplo, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Llamar ¿Cuál es a la la primera función sentencia? crear pila vacía. Crear pila vacía. Vamos a pedirle que se cree la pila vacía. Creamos la pila vacía, ¿sí? Pila vacía no recibía ningún parámetro, así que no tenemos inconveniente, creamos la pila. Una vez que creamos la pila, podemos ya empezar a preguntarle, por ejemplo, si está vacía o si está llena, y podemos empezar a incorporar elementos. Por ejemplo, vamos a hacer eso, vamos a preguntarle, vamos a hacer un printf, vamos a preguntarle si está vacía, ¿sí? La vacía, vamos a ponerle una pregunta acá. Vamos a hacer que salte, porque si no... Y acá vamos a ponerle que nos muestre una cadena, ¿sí? Y esa cadena la va a sacar de si pila vacía. Pila, ¿sí? Si esta pila está vacía. Le pongo sí. No. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? Esto es un if. ¿Cómo se llama este if? A ver, ¿quién me dice? Es la primera vez que veo eso, profe. ¿Nunca lo vieron? Sí, yo también esta es la No. primera vez, profe. Lo primero. No, no, Profe, no vi. Eso se llama if inline. If en una sola línea. O sea, directamente preguntamos acá. En una sola línea yo puedo tener toda la respuesta del if. ¿Sí? If inline se llama, es una cuestión del lenguaje. Aquí está la invocación a la función, ¿sí? Mi función se llama pila vacía, recibe un parámetro de tipo tPila. Entonces nosotros invocamos a la función pila vacía, le mandamos a nuestra pila, que es la variable que tenemos, ¿sí? Que ella la inicializamos acá, ya sabemos que el tope está inicializado. Acá está el if, le preguntamos, si la respuesta de esta pregunta es verdadera, o sea, si pila vacía en booleano me devuelve un verdadero, él va a ejecutar esto. Va a tomar este sí y va a reemplazar la cadena de acá. Después de los dos puntos, yo le pongo la condición del falso. Si la respuesta a esto es falsa, él va a tomar esta cadena y la va a reemplazar acá. Sería lo mismo que poner el printf ahí adentro de la función nomás. Claro, es lo mismo que hagas un if con un else acá. Profe, ¿esa pregunta del programa se hace a sí mismo? Como así mismo. Esto viene acá. O sea, Acá va a ser la invocación a la programa función. le pregunta a la función. Acá es como si vos tuvieras un if. El programa está evaluando. Esto se ejecuta, ¿sí? Viene acá, se ejecuta, controla el tope, me dice, me termina devolviendo verdadero o falso. Este verdadero o falso que vos podrías, esto sería el equivalente a que vos hagas. Sí. Esto. Aquí. Es igual a true. ¿Sí? Esto es igual a true. Entonces, se imprime pila vacía, tin, tin, tin. Sí. Else. Se imprime pila vacía. No. Todo esto es lo mismo que hacer esta línea. Por eso se llama if inline, if en una sola línea. Este if es esta pregunta de acá. Este else es estos dos puntitos de acá. Sí, es un condicional que él va a responder ante un verdadero y un falso, sí. Bueno. Compilamos, probamos y me dice, ¿la pila está vacía? Sí, efectivamente está vacía porque no cargamos ningún elemento. Hasta acá no cargamos nada.
Vamos a apilar. Nuestra función se llamaba apilar, acá, y recibía un elemento, ¿sí? Entonces vamos a apilar y le vamos a mandar, por ejemplo, el 1, ¿sí? Mandamos un elemento constante. Una vez que hicimos, vamos a volver a preguntarle si está vacía, para comprobar nomás, a ver qué nos contesta. ¿Sí? Compilamos. Y ahora fíjense, me dice, la pila está vacía, sí, que es el primer print que le puse. Después me dice que el elemento se insertó correctamente, porque cuando hicimos el apilar, si podía insertar, él me contestaba. Elemento insertado y el número de elemento. Elemento insertado, 1, 1. Y después me vuelve a decir, ahora que la pila no está vacía, porque ya inserté el 1. ¿Está? Una vez que hicimos la inserción, vamos a insertar los otros elementos. Apilar, vamos a apilar el 2. Vamos a apilar el 3. Esto ustedes pueden hacer que ingrese por teclado. ¿Sí? Apilar el 4. Apilamos todos y ahora vamos a pedirle que nos muestre. Llamaba visualizar, a ver. Sí. Visualizar elementos. Y visualizar recibía como parámetro a la pila. Entonces a visual le pasamos la pila. Vamos a compilar de vuelta. Vamos a probar. Y ahora sí, me dice. Está vacía, sí. Después insertó el 1, ahí ya no está vacía. Inserta el 2, el 3, el 4. Y después me muestra los elementos que están en la pila. Son el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Se puede guardar un vector en una pila si se recibe como parámetro un arreglo? Si la pila que vos estás teniendo indica que en cada uno de los elementos es un arreglo, sí, en cada una de las filas vos tenés un arreglo completo. En ese caso, vos estás recibiendo un arreglo y tu tipo de dato es un arreglo, lo puedes guardar. Ahora, si vos estás guardando elementos, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos guardando enteros, y vos recibís un arreglo como parámetro, no tenés forma de saber cuál es el elemento dentro del arreglo que vos querés sacar para guardar en el otro. En ese caso no tiene mucho sentido, digamos. ¿Sí? Bueno, ya probamos, ahora tenemos que probar a desapilar. Profe, una consulta. Y decime. No pasa nada si no se visualiza como el orden en el que se ingresaron los números. ¿No pasa nada? Lo que pasa es que el orden en que se ingresaron los números tiene que ver, en este caso, con la pila en sí. O sea, se debería Acordate visualizar. Que acá el orden sí importa, sí. O sea, que se Sí, acá el debería. orden importa. Ah, ok, ok. Porque no, me parece que, no sé si vi mal o no se visualiza como la pila, o sí, profe, y no me di cuenta nomás. Esperá, vamos a compilar de vuelta, miramos. Insertamos el 1, 2, 3 y 4. Y muestra el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a probar qué pasa cuando desapilás. Ok, gracias, profe. Y volvemos a mostrar. Esperá, desapilamos uno y mostramos de vuelta. Apilamos. Y ahora me muestra 1, 2, 3, 4. Borró al 4, que es el que estaba en la cima, y me volvió a mostrar 1, 2, 3. El 4 ya no está. Me parece que lo que vos decís es que te muestre 4, 3, 2, 1. Exactamente, profe. A eso me refiero. Ese sería el orden en el que vos podrías quitar. Y ahí lo único que tendrías que hacer es pedirle a la visualización que en vez de avanzar, retroceda. Que vaya desde el tope hasta que sea 0. Y haciendo acá menos menos en vez de más más. Ah, perfecto, profe. Pero entonces no modifica nada la solución del problema. No, porque después cuando vos muestres algún desapilar, se va a notar si vos borraste o no borraste, digamos, ¿sí? Perfecto, profe. Otra cosa nos falta probar, cima. Cima me devuelve un entero, así que podemos mostrar al entero. Vamos a hacer un printf. Elemento en la cima, vamos a poner. Elemento encima. Vamos a poner en la cima que queda mejor. Esto es un entero. Y eso lo obtenemos pidiéndole que se ejecute a cima.
y pasándole como parámetro nuestra pila. Compilamos. Y ahora sí, nos dice, primero creamos nuestra pila, está vacía, le pedimos que nos diga si está vacía, nos dijo que sí. Después apilamos el 1, le volvimos a preguntar, ahora nos dijo que primero que insertó el 1 y después que la pila ya no está vacía. Después insertamos el 2, el 3 y el 4. Visualizamos los elementos, nos mostró 1, 2, 3, 4. Desapilamos un elemento, le pedimos que visualice los elementos de la pila y ahora nos mostró el 1, el 2 y el 3, el 4 lo borró porque fue el último en insertarse. Después le pedimos que nos muestre quién está en la cima y nos dijo que en la cima está el 3. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona esta? ¿Alguna duda? Sí se entendió, profe. ¿El resto? De entender. Sí, profe, entiendo, profe, creo que- que resulta un poco nada, todo nuevo, los procedimientos, las funciones, digamos, que hay que utilizar, pero se entiende. Sí. Acá van a empezar a trabajar mucho más modular. Claro, Profe, se nota una banda de eso. Profe, ¿puede volver a mostrar la función de cima, por favor? ¿Sí? Creo que era medio la última. Acá está. Sí. Cima recibe una pila y devuelve el elemento que está en el tope de esa pila, que es un entero. Nuestra pila era enteros y él devuelve un entero. Cuando nosotros la invocamos acá para mostrar, acá invocamos, él me devolvió el entero y ese fue el entero que yo coloqué en la máscara de impresión, digamos. Creo que no se ve, Mariela, me parece ¿Cómo? que no se ve la función en la pantalla. ¿Esta? Yo por lo menos no veo. Mira, ahí está. Cima, la función cima era esa. Sí. Ahí está, ahí se ve. Capaz lo pasé muy rápido. Ahora se ve bien. ¿Alguna otra duda? profe, Sí. por la duda, este código va a mandar al... Sí, después al nosotros le salón. vamos a compartir el material de la clase y entre eso va a estar el código de ejemplo. Este es un código de ejemplo. En el Ok, práctico, gracias. acá tengo el práctico, esperé que les abro y les muestro. Este es el práctico número 1, ¿sí? Que vamos a trabajar. Tiene 8 ejercicios, si mal no recuerdo. Los objetivos de este práctico tienen que ver con que ustedes conozcan los conceptos de listas, pilas y colas y puedan manejarlos o implementarlas en el código, ¿sí? Trabajándolas específicamente con arreglos, o sea, implementándolos de una manera estática para que después, cuando trabajemos con punteros, puedan ver cuál es la contraparte dinámica, digamos. Y que puedan distinguir bien las estructuras con las que trabajan dentro del código. Nosotros, a partir de acá, ustedes van a empezar a notar que todo lo trabajamos de manera modular. En esta programación nosotros trabajamos mucho de manera modular, ¿sí? Entendemos que es mucho más sencillo cuando podemos dividir el problema en subproblemas más pequeños y atacar cada uno de esos en forma particular para después poder resolver nuestro problema general. Es la manera en la que actuamos hoy. Hoy hicimos eso. Hay un micrófono que está encendido, creo que es el tuyo, Fran. Ahí está. La forma en que nosotros trabajamos hoy fue eso. O sea, fíjense que fuimos atacando uno por uno los puntos. Primero resolvimos cada uno de los pasitos que teníamos, o sea, de nuestros subproblemas, y recién cuando terminamos le dimos forma al main para ver la solución del problema general, ¿sí? O sea, para ver cuáles eran los pasos para seguir y mostrar todo nuestro problema general. Pero fuimos atacando punto por punto. Esa es la idea con la que trabajamos a partir de ahora todos los prácticos. Sí. La metodología, ¿sí? No, quería decir nomás que eso me llamó la atención al empezar porque yo dije, y el mail falta. Pero después cuando terminamos ahí digo, mira, me interesó. Sí, no. Ahora vamos a hacer todo así, todo va a ser modular. Por supuesto que van a ver algunas cosas que vamos a ir agregando en el main o que se pueden incorporar directamente.
pero la mayoría de los programas van a empezar a hacerse bien modulares, por lo menos las partes que se puedan diferenciar. Ustedes aquí, cuando hagan este código, traten de, en esta parte pueden armar un menú, pueden probar con ingreso de teclado para ir viendo cómo se comporta la pila, ¿sí? Acá lo resolvimos así rápido por una cuestión del tiempo nada más, pero ustedes hagan el ingreso por teclado y prueben de otra manera el problema. Disculpe, profe, Sí. haciéndole una pregunta, pero no tanto orientado al sector académico. ¿Esto qué alcances tiene? O sea, ¿para qué se utiliza esta metodología ¿De la de pila? arreglo? Sí, Los arreglos es algo que independientemente del lenguaje, la mayoría o casi todos los lenguajes lo tienen, ¿sí? La estructura de arreglo es una estructura que se usa en todo. Y las estructuras de listas, pilas, colas, árboles y grafos también. Son estructuras generales que incluso trascienden el tema de la programación estructurada. O sea, otros paradigmas usan también este tipo de estructuras. No es que lo ves acá y después te vas a otro lenguaje y no programas más. O sea, vos de acá te traspasás, qué sé yo, a programar en Python o programar en Java y vas a usar arreglos, vas a usar pilas, vas a usar árboles. Y, o sea, eso se usa siempre porque es una forma de atacar los problemas. O sea, son las estructuras generales para dimensionar tus datos. Y lo vas a usar eternamente en programación. No importa, no tiene un uso específico para un tipo de problema. Esto es general, se usa siempre, ¿sí? Por ahí cambia el nombre. Por ejemplo, acá nosotros hablamos de árboles y grafos y como estructuras de datos así más típicas o con manejo de arreglos y después lo trabajamos con punteros. Te vas a un Java y a esos conjuntos los trabajas como colecciones y como objetos, pero siguen siendo la misma estructura, siguen insertándose elementos de la misma manera o quitándose de la misma manera. No sé si contesté tu pregunta. sí, se contestó, sí, profe. Gracias. Colas vamos a trabajar la clase que viene. El martes vamos a trabajar con el práctico de colas, la parte de colas, ¿sí? Bueno, esta serie vamos a hacer, esta clase trabajamos con pilas, la clase que viene trabajamos con colas, ¿sí? Así que lo que les vamos a pedir es que por favor resuelvan los ejercicios de pilas para la próxima clase. Entonces, si tienen alguna duda, lo hacen al inicio de la clase y después continuamos con lo otro, ¿sí? Hay 4 ejercicios que son de pilas. El primer ejercicio les dice, en un gimnasio se apilan discos con pesos diferentes en forma desordenada. Los pesos de los discos varían de 0 a 100 kilogramos, con un máximo de 12 discos en la pila. Se pide diseñar un programa que disponga de un menú para invocar las funciones que permitan cargar la pila con los pesos de los discos, listar los pesos de los discos apilados. A medida que cada gimnasta quita un disco, este debe ser eliminado de la pila, detectar cuál es el disco que se encuentra en el tope, mostrar la cantidad de discos apilados, calcular el promedio de pesos de los discos que tiene la pila, ¿sí? Como verán, casi todos los elementos, o sea, todo lo que les pide son las funciones que vimos hoy, ¿sí? Recuerden que tienen que hacer todas las funciones básicas para que funcione. Acá no le dice crear la pila, pero necesitan tener la función de creación de pila para poder después hacer la inserción y que el tope se actualice de manera correcta, ¿sí? Después tienen, si son 4 ejercicios, y acá ya arrancamos con ejercicios de cola, que esto empezaríamos a ver la clase que viene, ¿sí?